preámbulo, vamos a dar inicio a la ponencia del doctor Juan Felipe Herman Soto, quien es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó la maestría en Recursos Naturales y Desarrollo Rural en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Concluyó el doctorado en el posgrado de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó 2 años de estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur. Ha sido presidente de la Asociación Etnobiológica Mexicana y del Grupo Interdisciplinario para el Desarrollo de la Etnomicología en México. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Micología y de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología. Ha sido revisor para diferentes revistas nacionales e internacionales y miembro del Consejo Editorial de la Revista de Ciencias y Conservación de la Universidad San Carlos de Guatemala y de la revista Árido Ciencia. Fue reconocido con la medalla Miguel Ángel Martínez Alfaro por haber realizado la mejor tesis de maestría en etnobiológica en el año 2007. Ha dirigido 15 tesis de licenciatura y 2 tesis de maestría, una de doctorado. Ha dictado 57 cursos de licenciatura, ha participado en 72 ponencias, en 40 congresos tanto nacionales como internacionales, ha dictado 82 conferencias y ha sido instructor en múltiples espacios, como 51 cursos y talleres en México y en el extranjero. Asimismo, ha organizado 63 eventos académicos y de difusión ligados en el conocimiento de los hongos, la ecología tropical y la etnobiología. Fue presidente del 9º Congreso Mexicano de Etnobiología y del 13º Congreso Nacional de Micología. Ha publicado 33 artículos científicos, 6 libros y 11 artículos y libros de divulgación y 16 capítulos de libros. Su línea de investigación es el estudio de los procesos bioculturales desde la perspectiva etnobiológica, así como la ecología de los hongos macroscópicos. Hoy, en el tercer Congreso Internacional en Orquídea, Biodiversidad y Educación, es un honor presentarles a ustedes al doctor Juan Felipe Herman Soto, a quien pido un fuerte aplauso. Bueno, pues muy buenas tardes para todos y para todas. Gracias por estar aquí y más después del almuerzo. Este es el horario que más reto tiene. Trataré de decir algunas cosas que los mantengan ocupados para no dormirse, ¿verdad? Y espero que yo también haga lo mismo. Y bueno, antes de empezar con la charla, en principio quiero agradecerle a los organizadores de este congreso, particularmente a la Universidad Surcolombiana, también a la Uniminuto y pues también a mis nuevos amigos de Orquídea. Muchas gracias por organizar este evento. Gracias. Y pues particularmente yo me siento muy agradecido de estar otra vez aquí en Colombia. Siempre he pensado que colombianos y mexicanos somos como algo muy parecido y eso hace que tanto ustedes cuando van para allá o nosotros cuando estamos aquí pues nos sentimos como en casa. Yo particularmente estoy enamorado de este país, me siento muy complacido y me la paso muy bien cuando estoy aquí. Muy especialmente muchas gracias Jason, profe Hilda, profe Francisco también, y pues a todos ustedes chicos que están haciendo posible este congreso. Sin su trabajo arduo y continuo, pues nada de esto es posible. Gracias. Y bueno, yo les voy a hablar en estos 50 minutos acerca de un tema que regularmente es como el ausente en cualquier evento, ¿no? Que es precisamente el reino de los hongos. Ha habido muchos intentos, cada vez con más fuerza, que se reconozca, incluso en el habla coloquial siempre hablamos de la flora, la fauna, ¿no? Esta doble F de la biodiversidad. Y bueno, pues desde muchos frentes, particularmente desde el sur de este continente, desde Fungal Foundation, ahí en Chile,
han estado metiendo mucho esta tercer componente, esta tercer eje de la biodiversidad, esta funga, para que incluso, insisto, en los términos coloquiales, al estar refiriéndonos a todo, hablemos de flora, de fauna y de funga. Pero bueno, no solamente les quiero platicar, y cito al compañero Francisco el día de ayer, de algo que pues de repente puede no tener mucho sentido en un congreso de orquídeas, ¿no? Como son los hongos. Y sobre todo, además, meterle otro componente, que es el factor cultural. A esto se refiere el término etnomicología, es decir, hablar acerca de la diversidad de hongos que existe, pero también cómo se relaciona con las culturas, cómo se relaciona con nosotros, tanto en su uso, en su aprovechamiento, pero no solo eso, también el cómo entendemos desde otras lógicas, desde otras formas de pensar y de sentir la naturaleza, a unos organismos que regularmente están por ahí escondidos, un poco a la expectativa, siendo ignorados, pero pues como ustedes seguramente saben, pues muy importantes en los ecosistemas y que afortunadamente gracias a muchos esfuerzos, ¿quién no ha visto esta fabulosa serie de The Last of Us? Casi todo el mundo ha visto The Last of Us. Gracias a estos ejercicios del documental de Fantastic Fungi en Netflix, los invito a verlo. Son grandes esfuerzos que se están haciendo para divulgar el conocimiento acerca de los hongos. Y en este caso les voy a hablar de una aproximación en la que nosotros, y hablo nosotros, creo yo que la gran mayoría de los que estamos aquí presentes, desde las ciencias biológicas, biólogos, ingenieros ambientales, licenciados en ciencias naturales, podemos aportarle también al entendimiento, a la comprensión de diversos patrones culturales. Porque lo más interesante de la etnomicología no tanto es el describir si tal o cual comunidad usa o no usa los hongos, sino entender el porqué de esto, por qué usan o por qué no usan. Y creo que nosotros, desde nuestros conocimientos ecológicos, podemos aportar mucha luz al respecto de la comprensión de estos patrones. Y bueno, de eso se trata esto, ¿no? De precisamente entender muchos de los patrones, o al menos intentarlo, de cómo la gente se relaciona con los hongos a partir de los patrones ecológicos de esto. ¿Le das a que sigue, por favor? Más o menos voy a estructurar la plática en estos 6 apartados. Primero, unos aspectos introductorios al respecto del aprovechamiento de los hongos comestibles. Posteriormente, haciendo énfasis en la etnomicología como una disciplina que se encarga de estudiar esto. Hablando o aterrizando este ejemplo en algo cercano a donde yo trabajo, que es el área maya. Todo el mundo ha escuchado de quiénes son los mayas. Los que tenemos más años se acuerdan que en el 2012 todo el mundo decía que se iba a acabar este mundo precisamente gracias a una predicción maya. Pues no pasó, aquí seguimos algunos años después, pero bueno, eso puso a los mayas en el mundo en general, ¿no? Más allá de su importancia histórica. Hablar algunos aspectos etnográficos, proponerles a la etnomicología ecológica como esta disciplina que nos puede ayudar a hacer comprensión de estos fenómenos y tratar de demostrarlo con algunos datos que surgen de la ecología y tratar de explicar por qué la gente en las tierras mayas ocupa los hongos de cierta manera para después concluir con algunas perspectivas de esta disciplina. Gracias. En principio, pues creo que todo el mundo sabemos, o al menos suponemos, que los hongos silvestres juegan un papel importante y han sido utilizados como un recurso por muchos grupos a lo largo y ancho de este planeta y durante toda nuestra historia evolutiva como linaje. Sabemos que si bien los grupos humanos a lo largo de la historia no hemos sobrevivido solamente de la recolección de productos forestales no maderables ha sido un componente importante en más del 40% de los momentos históricos de nosotros sobre esta tierra. Es decir, esa recolección que hacemos
de bayas, de muchísimos recursos forestales, está presente y sigue presente hoy en día, y los hongos son una parte importante de esto. Aquí presentamos algunas fotos, muchas extraídas de un trabajo de un señor llamado Eric Boa, que hace una revisión de aspectos o de descripciones ecomicológicas para todo el mundo, y podemos ver algunas fotos en distintos continentes, distintos países, como esta en la India, donde están secando algunos hongos, esta en Nigeria, donde una familia está recolectando hongos y está aprovechándolos, esta en Europa, y esta más cercana, allá en mi país, en Chiapas, donde una señora de la etnia del grupo indígena Tzotzil de Chamula está recolectando unos honguitos para llevarse a su casa y poder alimentar a su familia. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿por qué esta importancia de los hongos comestibles? En principio, proporcionan una variedad significativa a la dieta. En la mañana, que escuchamos a la compañera, se me olvidó tu nombre, Amalia, gracias. Amalia nos hablaba mucho acerca de la importancia que tiene estos días la seguridad alimentaria y sobre todo la soberanía alimentaria, esta necesidad urgente que tenemos de ser partícipes activos de lo que nos comemos, de lo que nos nutre, de lo que nos mantiene vivos. Y solamente como un dato, pues quizá anecdótico, en México, a través de muchos años, hemos logrado caracterizar 400 especies de hongos comestibles que se consumen tradicionalmente hoy en día en mi país. Creo yo que ofrecer 400 posibilidades de un recurso forestal para ampliar la dieta o para tener esta diversidad en la dieta, pues creo que pues es algo, ¿no? No sé cuántas especies comestibles estén registradas para Colombia, pero seguramente también pueden ser un número interesante, rascándole un poquito en las investigaciones. Verás el que sigue. También la propia conceptualización de los recursos. Los hongos casi en todo el mundo se perciben como un recurso de acceso libre, a diferencia de los cultivos, a diferencia de la leña, a diferencia de muchos otros productos forestales, maderables y no maderables, donde el dueño del terreno es el que permite o no permite el acceso a un recurso, es decir, son propiedad privada. Los hongos casi siempre en todo el mundo son conceptualizados como un recurso comunitario. ¿Por qué? Porque nadie los siembra, porque salen solos, porque Dios los mandó para que todos y todas podamos aprovecharlos. Y pónganle el nombre de Dios al que ustedes o cada uno quieran, ¿no? Y eso lo pone en un plano pues diferente a muchos otros recursos. Todos podemos ir y con los conocimientos necesarios tomar y llevarlo. También son una fuente de alimento de alta calidad. Seguramente muchos de ustedes han revisado, han leído al respecto de la cantidad de nutrientes que tienen los hongos, la cantidad de proteínas, de vitaminas. Se habla que pues quizá después de la soya como alimento no de origen animal es son los de mayor contenido proteico, además de una vasta cantidad de nutrimentos que tiene, sin muchos problemas que sí tiene la carne, los alimentos de origen animal, no solo en cuestiones alimentarias, sino pues también el impacto ecológico que tiene la producción de proteína animal. Además, esto no solamente es para un aprovechamiento familiar en la lógica de autoconsumo, también existe una recolección de estos organismos y que permite un ingreso monetario adicional para las familias de recolectores y de recolectoras en un curso que, pero de hecho sí se alcanza a ver, creo que se alcanza a ver mejor que en el curso. No sé si ven los costos de una especie en un mercado allá en Barcelona. Ándele. Está en todo aquí el compañero,
Saquen sus cuentas, ¿cuántos son 36? No tengo idea cuántos pesos colombianos esté por euro, pero es un montón de dinero, ¿no? Y bueno, podrán decir, bueno, pues es Barcelona, es Europa, bla, bla, bla. En la Ciudad de México, que pues tampoco tenemos estándares tan altos ni un alto costo de vida, es muy similar a lo que podemos ver, no acá, pero al menos sí, por ejemplo, capital contra capital en Bogotá. Los costos son los precios son más o menos similares, es decir, el beneficio económico que tiene la gente pensando en una familia campesina, que es relativamente fácil, entre comillas, ir al bosque, recolectar y llevarlos, no solo es el alimento de alta calidad, sino también el beneficio económico con el cual también puede solventar muchas de sus necesidades. La que sigue, por favor. Además, también es un recurso multipropósito, independientemente de la importancia como alimento, también se han caracterizado alrededor de una veintena de usos más, ¿no? Es decir, se pueden utilizar como elementos en la medicina tradicional, también se pueden utilizar como forraje, como muchísimas cosas para encender fuego. No sé si ustedes conozcan ese honguito del maíz. ¿Lo han visto? ¿Lo conocen? Ah, pues les doy un tip. Lo pueden agarrar, secar y untárselo en su carita. Y les queda así tersa y fina, como nota. Y luego lo venden. En los emprendimientos que puedan hacer. Bueno, y en México además lo tragamos, ¿no? Ya ven que luego nos gusta comer cosas muy extrañas a los mexicanos, como el chile. Y bueno, no solo eso, también existe o está en muchos mitos de origen, es decir, culturalmente, para muchos pueblos en el mundo está intrínsecamente ligado al mismo origen de todos los elementos de la biota. Y bueno, hay casos célebres como el de este personaje, María Sabina, que para quien no la conozca, fue una médico tradicional mazateca, es decir, de una zona del sur de México, que curaba a la gente con hongos, hacía rituales y a través del consumo de ellos podía comunicarse con Dios y a partir de eso encontrar la cura para la gente al respecto de los males que tuviera aquí adentro en su alma, ¿no? Curiosa es la vida que muchos años después, más o menos por estas épocas, nos damos cuenta que estos honguitos del género psilocibe tienen muchos metabolitos que son coadyuvantes en tratamientos de estrés, de ansiedad, de depresión. Es decir, esto no es solo un aspecto cultural del trabajo que hacía María Sabina y muchos otros médicos tradicionales, también tiene su base fisiológica. ¿Verdad? La que sigue. Y bueno, en este sentido, la etnomicología es esta etnociencia de la naturaleza que se ha propuesto como medio para poder entender estas relaciones que existen entre la gente y sus recursos fúngicos, precisamente tratando de entender cómo hombres y mujeres conciben a estos organismos, cómo los entienden, en qué lugar de su cosmovisión se encuentran y a partir de eso, pues también cómo los nombran, cómo los clasifican. Esto no es algo trivial. A partir de cómo la gente enuncia un recurso en su propia lengua, detona el cómo te aproximes a ellos. Y de manera práctica, pues lo que se conoce al respecto de su biología, de su ecología, de su fenología y cómo se utiliza y las prácticas que están involucradas al respecto de ello en su aprovechamiento. ¿Le das la que sigue, por favor? Y bueno, ¿qué avances tenemos al respecto de eso en general? Me centro mucho en Mesoamérica porque es una de las áreas culturales que más se ha estudiado desde la perspectiva etnomicológica, quizá y la zona de China, de Japón, de Corea, son como los dos polos de desarrollo más fuertes que tiene la etnomicología en el mundo. Pero pues lo otro está más complicado porque pues, literalmente está chino, ¿no? Entender eso. Y a veces puede sonar un poco
poco a chiste, pero eso sí es un limitante muy fuerte en el conocimiento. Hay muchísimas cosas escritas del aprovechamiento tradicional, pero están en chino, ¿no? Y eso siempre es limitante. Hasta muy recientemente, pues también se meten a publicar en español, en inglés y otras lenguas, al menos con los mismos caracteres, ¿no? Pero eso limita, ¿no? Cada vez avanza más la tecnología y pues uno tiene que aprender menos, ¿no? Es decir, pues solamente le picas al Google Translator y te dice cosas. Cada vez se va a entender mejor otros panoramas, pero bueno, ahora me centraré solamente en Mesoamérica. ¿Qué sabemos? Hemos evaluado mucho la riqueza de especies consumidas. Les decía hace ratito, hemos caracterizado un poquito más de 400 especies de hongos comestibles. También se han caracterizado muy bien las estrategias de recolección que lleva la gente, cómo se organiza comunitaria y familiarmente para poder hacer aprovechamiento de estos recursos, y vemos cómo las familias enteras van, recolectan, pero al mismo tiempo transmiten los conocimientos a sus chamaquitos, como decimos allá, a sus hijos, a sus hijas, y cómo hacen de este conocimiento algo aterrizado, algo vivo y algo cotidiano. Y bueno, también hemos tratado, y con más ahínco los últimos 20 años quizá, a evaluar la importancia cultural de las especies. Esto es, hacer una evaluación cuantitativa de cuáles son aquellas especies que tienen mayor importancia cultural a través de distintas técnicas, insisto, de orden cuantitativo. Hemos visto cómo especies como las amanitas del grupo Cesárea, el Lactarius índigo, algunas especies del género Boletus, algunas otras del género Ramaria, son especies con una importancia cultural capital en toda el área. Y esto tiene o nos hace mucho sentido en términos de aprovechamiento, pero también de conservación. ¿Cuáles son esas especies que más importan y que más se aprovechan? Y hacia allá también tenemos que dirigir las estrategias que nos lleven a evaluar el aprovechamiento sustentable o no que estemos desarrollando. En las zonas bajas se prefieren especies más bien más pequeñas, más correosas, más del tipo de orejitas, que muy seguramente estas especies las tienen aquí. Podemos verlas fácilmente por las condiciones vegetacionales que pudiéramos tener en un territorio como en el que estamos. Y ya hay muchas caras que decían, sí, yo he visto esta orejita. Y yo estoy muy seguro que aunque no se hayan hecho muchos estudios ecomicológicos, quizá ninguno, si indagan al respecto con sus familias, con sus abuelos, con los viejos, los abuelos que estén por acá, muy seguramente pues, van a encontrar registros de que esto o se come o al menos se comía. Aquí mismo, si hacemos esta comparación con lo que la gente se come de hongos en tierras altas, piensen en los bosques en la región de Cundinamarca o demás, que es donde se han hecho los estudios, vamos a ver estos mismos patrones. Allá se comen muchos, aquí se comen muy poquitos. Y habrá lugares en los que no se comen nada. Y bueno, las estrategias también son distintas. En las zonas altas la gente sale a buscar activamente los hongos. Busca y se mete en los recovecos distintos que existen en los bosques y va recolectando y tratando de encontrar los hongos que les parecen interesantes para llevárselos a la boca. Eso tiene mucho sentido pues, cuando puede uno recorrer un bosque templado que esté a 10 grados, 15 grados. ¿Están de acuerdo conmigo que hacer esto aquí y recorrer kilómetros buscando hongos pues es un poco hasta tonto, ¿no? El factor, el clima, la temperatura y la humedad en este caso pueden ser factores limitantes en la estrategia que uno tiene para aprovechar el recurso. Así seamos los seres más desarrollados y más inteligentes y más culturales y más lo que quieran, seguimos siendo animalitos, ¿no? Y seguimos estando expuestos a aspectos ecológicos. Entonces, en
México, en Mesoamérica, en el mundo maya, y estoy seguro que si hacemos esto mismo aquí, existe un aprovechamiento mucho menor y mucho menos intenso en las tierras bajas tropicales, donde hace calor, pues, a diferencia de las tierras altas templadas. Pero, insisto, esta parte de hacer etnobiología está chida, como decimos nosotros, pero lo más interesante de hacer etnobiología es pues, encontrar los porqués que subyacen a estas prácticas. De repente pueden ser causas culturales, es decir, que sean atribuibles pues, a la propia idiosincrasia cultural que tengan distintos grupos, pero de repente también pueden ser causas ecológicas. Y bueno, no me meteré en esta plática a desenmarañar esto. Invítenme otra vez, profe Hila, y en otro congreso hablamos de esta parte cultural. Pero ahorita vamos a hablar de la parte de las causas ecológicas. Es decir, esto es debido a que sí se ha caracterizado muy bien que hay menos hongos macroscópicos en las zonas bajas y hay más hongos en las zonas altas. Pero ¿será solo eso? De repente este concepto que le tomamos prestado a la botánica nos podrá servir, es decir, la disponibilidad. ¿Qué es la disponibilidad? Involucra muchas otras cosas, no solamente la riqueza de especies, involucra la abundancia, involucra la frecuencia, tanto espacial como temporal. Pues de repente la disponibilidad, pues está interesante evaluar a ver si esto es algo que también representa una diferencia. Y en este sentido se propone a la etnomicología ecológica como una posible respuesta a esto. Esto viene de una línea teórica que propuso Ulises Paulino de Albuquerque, un etnobiólogo reconocido allá en Brasil, que en el 2015 sacó un artículo pues, muy interesante en algo que propone como una línea teórica a la etnobiología evolutiva, es decir, encontrarle estas causas ecológicas y entender el conocimiento tradicional y las prácticas como un mecanismo que permite adaptarse al entorno. Nosotros sabemos como biólogos, como biólogas, que los organismos a partir de ciertas mutaciones nos van a conferir estructuras, comportamientos que nos van a permitir estar mejor o peor adaptados. Y si logramos una adecuación, un fitness suficiente, pues la vamos a hacer y vamos a seguir vivos. Si no, ahí no, nos extinguimos. Pues precisamente Albuquerque lo que hace es más bien traslapar esto a las relaciones humano-naturaleza y decir, el conocimiento local funciona más o menos de esa manera, es decir, el conocimiento, las prácticas que también son dinámicas, no son fijas, pueden o no estar más o menos adaptadas a un ambiente y permitirle la supervivencia a un organismo, es decir, nosotros, ¿no? A estos primates muy característicos. Y en ese sentido, la etnomicología ecológica, derivado de esta línea de la etnobiología evolutiva, precisamente busca comprender ciertos patrones o cómo ciertos patrones ecológicos pueden definir o al menos orientar las decisiones, entre comillas, culturales que se toman para el aprovechamiento de un recurso. Ahora sí, la que sigue. ¿Cómo hacemos eso? Pues está divertido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque involucra ponerse a hacer un montón de cosas. Involucra toda una metodología etnográfica, hacer entrevistas con la gente, hacer observación participante, irte a meter a las casas de las personas, platicar, dialogar, hacer diálogo de saberes, como decían hace rato también, y caracterizar todos estos aprovechamientos y formas que tiene la gente de relacionarse con su medio. Claro, ¿por qué no también disfrutar los guisos de hongos y de tantas cosas ricas que se pueden platicar mientras uno está en el fogón, ¿no?
pero también implica pues, la metodología ecológica. En este sentido, con los datos que les voy a presentar a continuación, lo que hicimos fue un modelo que nos permitiera evaluar la disponibilidad de los hongos comestibles que la gente aprovecha regionalmente, es decir, ya no importando tanto si ahí se aprovecha o no, sino la comunidad fúngica de los hongos comestibles, es decir, que sabemos que se comen, cómo se comportan. Antecito, por favor. Y para eso decidimos hacer un muestreo en... Ándeles, estás en todo, compañero. Te voy a contratar para las presentaciones allá, pero algo así se retorne para esas cosas. Que permitiera, ¿se acuerdan hace ratito cómo decíamos que la gente colecta en zonas tropicales? Pues vas siguiendo veredas, no es que te metas a la selva así, más al torpe, ¿no? Siguiendo precisamente los propios senderos sobre los cuales camina la gente, establecer parcelas rectangulares que vayan siguiendo los senderos de una medida tal que permita compararlo también, así como tu tesis precisamente, así como con otras parcelas que permitan unificar este esfuerzo de muestreo, y no solamente por las selvas o los bosques, sino también hablando de parcela, pero parcela, o sea, lo que la gente cultiva, porque algo que también es importante es que la gente no solamente aprovecha los hongos del bosque, en las parcelas de cultivo también hay hongos y también son colectados ahí. Es decir, también resignificar un poco la importancia de las zonas de cultivo, no nada más son maíz, no nada más son frijol, no nada más son sembremos, ¿no? Sino también hay elementos silvestres, plantas, ¿cómo le llaman ustedes? Botánicos, que salen solas, arbences, gracias. Plantas arbences que se pueden aprovechar, es decir, las zonas de cultivo son mucho más ricas de lo que por sí ya son verdaderos agroecosistemas, ¿no? Y bueno, entonces un diseño que permita también recuperar información de esto. Ahora sí le das la que sigue. Y bueno, en resumen, ¿qué estamos viendo? En cuanto a las tierras altas, esto pues, ya lo intuíamos, sabemos que así se comporta la comunidad fúngica. Existen siempre más taxones arriba que abajo. Tanto en la selva como en los agroecosistemas. En más o menos estas proporciones. Esta es un análisis de conglomerados en los cuales, no es para que se alcance a ver, pero las comunidades que tienen azulito, en las comunidades que tienen azulito, pues precisamente también se comportan distinto a las de tierras bajas. Los azules son de tierras altas, las rojas son de tierras altas, y las rojas de tierras bajas. Gracias. ¿Qué pasa con la abundancia de los esporomas? Aquí vemos el fenómeno completamente contrario, es decir, en tierras altas los hongos producen una bestialidad mucho más grande de esporomas que en las tierras, tierras bajas, quise decir, en comparación con las tierras altas. En las zonas tropicales crecen o se producen muchísimos más esporomas, es decir, invertido, tanto en la selva, pero también en los agroecosistemas. Y vean que incluso en los agroecosistemas de tierras bajas, la producción de hongos comestibles es mayor. Es decir, una milpa, como decimos en México, una zona de cultivo, encuentras más hongos ahí que caminando en la selva. ¿No? Pues claro, por eso la gente no va caminando a locas por la selva, pues va a puntos concretos donde sabe que están los hongos. Menos esfuerzo físico, mayor beneficio, ¿no? Sigue, por favor.
¿Qué pasa en la biomasa? Otra vez, ahí es un poco lo inverso, ¿no? En las tierras altas existe una mayor biomasa. Los hongos que se producen son más grandes, más carnosos. Esto y lo anterior tiene su propia explicación biológica. En zonas de alta temperatura y en condiciones también de humedad fuerte, ¿cuál es la estrategia que prefieren, entre comillas, los hongos? Producir esporomas más pequeños, más efímeros, que esporulen, y ya. En cambio, en zonas templadas, la estrategia evolutiva ha sido producir esporomas más grandes, que se mantengan ahí más tiempo, total, la temperatura lo permite, y estén esporulando continuamente. Entonces, pues aquí es contrario. En bosques, la producción de biomasa es un poco mayor que en selvas, tanto en agroecosistemas como en zonas de vegetación conservada. En promedio, por ejemplo, cada esporoma de tierras bajas pesa esto, en tanto en tierras altas, pues, la biomasa es mucho mayor. ¿Qué pasa con la frecuencia espacial? Otra vez, la inversa. Es más frecuente encontrar hongos en tierras bajas, es decir, en el 76% de los transectos aparecieron especies comestibles, aquí solo el 48% en tierras altas, tanto en vegetación como en agroecosistemas. Es decir, están presentes más frecuentemente en el sistema. ¿La que sigue? Y en la frecuencia temporal esto también es distinto. Es decir, en tierras bajas, la presencia de esporomas comestibles está más frecuentemente puesta, se extiende por un periodo de tiempo más largo, a diferencia de los bosques templados. Es decir, la gente de los bosques templados tiene un rango muy pequeño en el tiempo para poderlos aprovechar. En las selvas, este rango se extiende más, lo puedes aprovechar por más meses. Luego entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo precisamente, dale la que sigue por favor, patrones de fructificación, patrones de producción de hongos diferenciales en pisos ecológicos. Es decir, esta hipótesis de que solamente por haber una mayor riqueza en un lado o no, de repente es más complejo, ¿no? Es decir, existen muchos otros factores ecológicos que pueden estar determinando, o que en este caso consideramos que sí están influyendo en la estrategia que la gente utiliza para poder aprovechar los honguitos. Y vemos, pues como en esta gráfica de la araña, le decimos allí en México, pues los patrones, en el caso azul es el de tierras altas y el rojo el de tierras bajas, pues son completamente distintos. Y eso genera que el aprovechamiento sea distinto. Este número inicial que decíamos, bueno, se comen muchas menos en tierras bajas que en tierras altas. Sí, en cuanto a solo riqueza de especies, pero ya vimos que la abundancia es mucho mayor en otra. La frecuencia espacial y la frecuencia temporal es muchísimo mayor en las tierras bajas. Y esto, pues claramente determina que en este caso, para este ejemplo, las sociedades mayas pues han tenido o se han adaptado a lo que tienen y a los patrones ecológicos que tienen respecto a un recurso, y han generado conocimientos y estrategias de recolección que les permite aprovechar las condiciones que tienen, y en este sentido estar adaptados, en esta concepción biológica de la palabra, al medio en el que viven. Y bueno, ya estamos sobre el tiempo, pero bueno, esto nos abre muchas perspectivas para poder seguir haciendo este tipo de estudios. Ahorita yo les estaba hablando de una región particular del mundo maya, es decir, esta zona de cadenas montañosas y esta zona de selvas altas perennifolias, muy lluviosas. Pero ¿qué pasa
en la otra parte del mundo maya, donde es un bosque pues más seco, incluso más similar a lo que pueden tener acá. ¿Qué pasa? Estos patrones también se pueden aplicar ahí. ¿O qué pasa más hacia Guatemala, hacia otros países también del mundo maya? Y bueno, pues lo más interesante, al menos desde la etnobiología evolutiva, pues es tratar de probar estas hipótesis pues en muchas otras regiones. Es decir, pues de repente, ¿qué está pasando pues en otros lados, con grupos culturales completamente distintos, con otras tradiciones, con otra cosmovisión, y ver si efectivamente la ecología es algo que influye y determina el comportamiento o no? ¿Las que siguen? Pues eso es lo que les quería platicar. Otra vez, pues muchas gracias a los organizadores de este evento. Y pues nada, muchas gracias. Espero no haberlos dormido, y más después del almuerzo. Pero no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, algún reclamo. Súper interesante y que ha traído también asuntos funestos en muchos lados, ¿no? Pues mucha, porque, bueno, tampoco hay que satanizar tanto al tema de los hongos. Cuando estábamos, tuve la oportunidad de dar un curso previo a este congreso y platicábamos el número de especies. Bueno, ya les dije las comestibles, solo en mi país hay 400. Bueno, en el mundo no está como tampoco tan estudiado por todos lados, pero bueno, ponle que pudieran haber, según lo que BOA registró en ese artículo del 2005, alrededor de 700 especies de hongos comestibles. ¿Cuántas especies tóxicas hay? 200, alrededor. Y de esas 200 mortales, como 20. O sea, en la balanza tienes muchas más probabilidades de encontrarte lo que se coma a lo que te mate. Pero sí sabes cuál es la ley de Murphy. ¿Sí conoces la ley de Murphy o no? Si algo puede salir mal, saldrá mal. Es decir, aunque las probabilidades estén a tu favor, pues puede ser que ganes una y te mueras, ¿no? Eso no pasa en hongos solamente, también en plantas. Hay un montón de plantas tóxicas, pero a las plantas nadie les hace el feo, ¿no? Pero bueno, ese es mi reclamo particular. Tenía que decir. Pero ¿qué pasa con esto? Uno tiene que tener conocimientos muy precisos al respecto de qué especie agarro y cuál no. Digo, no es tema de esta plática, pero sí hay muchas especies que se parecen mucho, que un cambio en el patrón de coloración puede ser la diferencia entre ser comestible o ser mortal. Un ejemplo concreto, hay una especie que se llama Amanita vaginata, que tiene la patita blanca, una vulva, una bolsita también blanca, el gorrito es de color plateado. Y hay una especie mortal que se llama Manita roche, que crecen en los mismos bosques, que son igualitas, pero el sombrero es café plateado. O sea, no tengo una foto, pero igual googleenla, y son muy, muy parecidas. Si uno no tiene ese conocimiento tradicional, en este caso, que te permita diferenciarlo, puede ser que agarres la otra y puede ser que te mueras. Y esto no es hipotético, esto que le estoy contando de esta especie ya pasó, le pasó a una familia allá donde yo vivo, se confundió, hicieron de hecho hasta un conclave, sí se podrá comer, sí es el icayú, le dicen allá, es el icayú,
¿Lo comemos? Sí, no lo comamos. Se lo comen y se murieron todos. Bueno, todos, sobrevivió una, que fue la que me contó, pero no. Pues tampoco soy espiritista para saber lo que ellos pensaban. Pero sí, o sea, sí pasa y es... Por eso siempre el tema de los hongos, la recomendación es: te comes lo que estás completamente seguro que se coma. Si no, pregúntale a quien más confianza le tengas. Sea micólogo, micóloga, o sea, pues, gente sabia del monte, pero pues alguien que sí sepa. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Felipe. Excelente tu presentación. Siempre eres bienvenido, igual pues que todos ustedes. En relación con este conocimiento tradicional, o sea, tú estás trabajando con estas comunidades hace años. Ya creo que las conoces bastante bien. Pero imagino que todo este conocimiento es mucho más arraigado y tienen más conocimiento, digamos, los abuelos, los padres. Pero ¿qué podemos decir de las juventudes? Las juventudes siguen con esas tradiciones, siguen con esos conocimientos, es decir, uno va allá a esos pueblos y pues puede tener la seguridad de que todos, grandes y chicos, tienen conocimiento, y si uno quiere salir a campo con ellos, recolectar setas, pues va a recolectar pues tranquilamente para la cena después, ¿no? Sí, porque es que uno ve en relación con nuestras comunidades indígenas, campesinas, ya los chicos no quieren o no sé si será cuestión de querer o no tienen la posibilidad de seguir los conocimientos y se va perdiendo. Todo eso, o sea, esto es enorme lo que tú nos estás transmitiendo, las comunidades te transmitieron también. Entonces, se sigue con esta tradición. El profe Hilda es así como el clavo de, pues, creo yo, de lo que sigue, ¿no? En una plática que dieron ayer algunos colegas ya no me acuerdo la vereda, pero que hacían monitoreo comunitario, alguien dijo, el oral, alguien dijo, a los abuelos no les importa mucho el conocimiento de los niños. Es decir, normalmente uno lo piensa al revés. A los niños no les importa el conocimiento de los abuelos, ¿no? Y él lo dijo al revés, y a mí me llamó mucho la atención. Y es precisamente cómo también nosotros pretendemos que tenemos que aproximarnos a esto. Porque efectivamente a los niños ya no les importa mucho por múltiples motivos esto, porque vivimos en un mundo que camina de otra manera y donde los modelos de vida hegemónicos nos han desplazado prácticas tradicionales, alimentos tradicionales. Ahora valoramos otro tipo de comida, valoramos otro tipo de prácticas, valoramos otro tipo de conocimiento. Es decir, en este mundo moderno está mejor adaptado en términos de la tecnología evolutiva quien conoce de cómo hacer un TikTok, y está mejor adaptado quien conoce cómo, no sé, lo que sea, qué pizza puedo comerme, ¿no? Y cómo hacer alguna otra práctica producto de este desplazamiento de culturas hegemónicas hacia uno, ¿no? Pero retomando lo que decía este colega, ¿no? Vamos metámonos a eso también, ¿no? Es decir, ¿por qué no toda esta sistematización de conocimiento ahora la canalizamos pues, por otras plataformas, ¿no? Esos trípticos que hacíamos antes y que se llevaban a las comunidades, pues a lo mejor ya no, a lo mejor ahora, pues a través de un video corto en el cual se siempre creo yo que se viralizará más rápido, no sé, una canción de reggaetón que alguna práctica local, pero pues si le llega a alguien o a algunos, pues vamos de gana. Ahora, justamente también estamos en un momento clave en el cual estamos en posibilidad de confrontar
reportar lo que estuvimos o estuvieron haciendo estudios etnobotánicos, etnozoológicos y etnomicológicos previos. Es decir, lo que se hizo hace 20 años, estamos justo en el mejor momento para contrastarlo ahorita, ¿no? ¿Qué tanto se conocía en eso? Pues ya lo sabemos. Ahí están los estudios etnobotánicos clásicos. Y ahorita, ¿qué pasa, no? ¿Qué tanto hemos perdido, pero pues cuantificado, ¿no? Que puede ser alarmante el resultado, ¿no? Pero sí, por allá va, allá también. Buenas tardes. A mí me genera un interés particular en los fungi, conocer cómo es el registro fósil en estos organismos. Entonces, aprovechando el espacio, me gustaría preguntarle también qué herramientas tenemos, qué recursos para hacer algo así como una biología comparativa entre los diferentes taxones en general. O sea, que la Tierra cambia, los organismos cambian, evolucionan, pues estos organismos efectivamente también. Entonces, esa es mi pregunta. Gracias. Auditorio, ¿ustedes qué dicen? ¿Hay fósiles de hongos o no? Claro. ¿Saben? ¿Ves bien clarito los fósiles de bichos, de plantas y los hongos? Es complicado, pero sí existen, ¿no? De hecho, es súper interesante el tema de la paleontología. ¿Y qué creen? Así como los hongos son ignorados en la taxonomía, en la ecología, en la etnobiología, en la paleontología también. O sea, es como el karma, ¿no? Ajá, lo que menos se sabe es de paleontología fúngica. Pero eso no quiere decir que no haya. Hay un libro, igual si quieres al rato me pasas tus datos y te lo guardeo, pero piratamente, porque el libro es muy caro, no le digas a nadie. Bueno, ya siempre existen formas de bajar PDFs. De un libro de fósiles, de registro fósil de hongos, y está espectacular. En este libro precisamente comentan cómo en realidad la diversidad de grupos taxonómicos más o menos ya es la misma desde el Triásico, ¿no? Es decir, desde el inicio de cuando los dinosaurios estaban aquí empezando, los grupos grandes de hongos, los grupos morfológicos, ya existían tal cual. Claramente unas especies, pero estas formas ya. Hay uno que a mí me llama muchísimo la atención, un género que se llama Prototaxites, que no sé si lo has visto y si no los invito a ver, que eran unas como columnas así tremendamente grandes, muy propias del Carbonífero, que se interpretaron como columnas de plantas y demás, pero después se dieron cuenta que no, que eran hongos, ¿no? Unas columnas así tremendamente grandes, alrededor de 18 o 20 metros. Esos son muy llamativos. Ahí en Chiapas tenemos ámbar. En el ámbar también es una forma de preservación fósil bien interesante. Y también hay exactamente resina de los árboles. Y también se han encontrado cosas más parecidas a los agaricales, como los champiñones, que estos son los de patitas sobre láminas. Existen alrededor de 20 registros de agaricales en ámbar a lo largo del mundo. Es decir, no hay mucho, pero hay y es bien interesante. Había otra, creo que por allá. Acá. Bueno, nada más como, no sé si es un apunte que no hacía usted, sino la importancia del trabajo que tienen, es comentar que, como decían hace 20 años, el desconocimiento del manejo de los hongos era tan grande, al menos en la zona que vivo, que recuerdo que cada año en la zona de Puebla, Veracruz y Hidalgo se arrestaban casi a 100 personas por vender hongos. No se les daba un trato casi de narcotraficantes. Era tan grave eso que tiene
4 años que salió la última persona, estuvo presa 17 años por vender hongos como sustento para su familia. Entonces, gracias a los trabajos como el del doctor y de universidades como Politécnico, en Acasochitlán sobre todo, que es la región más cercana, no solamente se ha podido desatanizar a las personas que se dedican a la colecta de hongos, sino poder una industria, porque por ejemplo en esa zona ya no consumimos nosotros los hongos, por ejemplo este azulito, se me fue el nombre, que lo cortas y hace la comida azul, ya los secan y los exportan, ¿no? O sea, ya no sigue eso para consumo de uno. Entonces es importantísimo este tipo de trabajos porque no solamente nos dan un poco más de conocimiento, sino que además de abrir puertas económicas, cambian la forma en que tenemos la cultura y la sociedad ahí en México, y pues se agradece, ¿no?, que sigan trabajando en ello. Por vender hongos. Alguna vez, estas son estrategias que los gobiernos locales, pues es muy, al menos allá en nuestro país, es muy frecuente que hacen, ¿no? Si hay una intoxicación, sobre todo, ya ven que a los políticos, si algo les molesta, no es la gravedad de las cosas, sino que se exhiban, ¿no? Entonces, si ese tipo de intoxicaciones se exhiben en medios de comunicación, se toman medidas, pero la medida regularmente es a prohibir que se vendan hongos. Abusando un poco del tiempo, pero esto es un dato súper relevante. También para que se ríen un rato igual que yo. Ahí donde yo vivo en San Cristóbal hubo en el 2005 una intoxicación muy sonada, o sea, fue noticia nacional en la televisión, en la hora prime, de que una familia de 9 personas, todas se murió, ¿no? El Ministerio de Salud del Estado prohibió la venta de hongos y lo que hizo fue decomisar todos los hongos de todos lados, hasta los champiñones en lata. Decomisaron en tiendas como tipo El Éxito, decomisaron todas las latas de champiñones, y todos los hongos además. Y no metieron en la cárcel a nadie, porque allá en Chiapas cada quien hace lo que quiere. Es territorio rebelde y autónomo. Pero sí estaba prohibido. Entonces, yo sí llegué a ver gente en la calle, pues así como dealer, ¿no? Así como que llegó un aceñito, otra señora, se cambiaban acá de luces, y otra abría la canasta, sacaba el ojo, dejaba el dinero y se iba, ¿no? Como si estuvieran vendiendo en Hermantes, ¿no? Y pues sí, efectivamente ese es el tipo de cosas que, bueno, pues son verdaderos, pues incluso epistemicidios, ¿no? O sea, porque estás condenando, pues, otra forma de entender el mundo, de entender los hongos en este caso, y de aprovecharlos. Vale, buenas tardes. Tengo 2 preguntas, más que todo prácticas. Entonces, doctor, desde su práctica en el área aquí en Colombia, ¿qué metodología podría incluir para acercar a la comunidad estudiantil al conocimiento de los hongos? Y la otra es que a medida que uno va buscando, va encontrando que México es muy, muy rico en investigaciones. Entonces quisiera saber, ¿esa riqueza de investigación se debe precisamente a la apropiación cultural de los hongos? ¿Por qué aquí en Colombia, habiendo tanta diversidad, siendo muy diverso, está tan restringido lo que es el conocimiento y la practicidad? Pues quisiera saber si la etnomicología es el eslabón perdido aquí en Colombia que necesitamos desde las comunidades indígenas para realmente conocer el uso tanto medicinal como económico para los hongos. De repente hay un montón de cosas fortuitas que pasan para que una disciplina despegue o no despegue, ¿no? Caso concreto de México, este tema de María Sabina fue como icónico en el mundo, ¿no? Porque justo investigadores europeos a fines de los 50, principios de los 60, descubren, entrecomillado 20,000 veces, una práctica cultural, la cual la publican en una revista de difusión mundial
celebridades que comen hongos y hablan con Dios, ¿no? Pues, ¿qué creen que pasó? Pues, María Sabina se volvió un ícono, ¿no? En este mundo donde empezaban pues, revoluciones musicales, sexuales, de consumo de sustancias, de entender la realidad de otras formas, de no querer ya ir a la guerra, pues eso se volvió icónico. Entonces, en México la etnomicología y la propia micología despegó porque tuvimos eso, y tuvimos un montón de gente, nuestros como decimos allá, como nuestros taitas, usando la palabra de aquí, de la micología, fueron gente que estuvo trabajando con María Sabina. Entonces, quizás si no hubiéramos tenido eso, pues no hubiera despegado, ¿no? Igual que en muchos países de Latinoamérica. Tuvimos esa casualidad. ¿Cómo incentivarlo? Hay muchos, quizá lo que más ha funcionado, por ejemplo, allá es mucha divulgación, ¿no? Algo que se hace mucho, y al menos nosotros nos ha funcionado mucho en México, son ferias y exposiciones de hongos. Es decir, vamos a campo con los estudiantes, recolectamos muchas cosas y las montamos y las exhibimos en ferias de exhibición de hongos, y donde traemos del bosque a la universidad, a la calle, a todos lados los hongos, los ponemos y decimos estos se comen, estos son medicinales, estos son tóxicos, fíjate, con cuadros, con pinturas. Hace poquito, por ejemplo, ahí en donde yo vivo, en San Cristóbal de las Casas, hicimos un Chuy Fest. Chuy es el hongo representativo de nosotros. Y el festival fue esto, pero además también buscamos cine, es decir, documentales, y los proyectamos, muestra gastronómica, emprendimientos como los de ustedes, con playeras, con bebidas, un mezcal de hongos que está súper bueno. Y de esa manera, pues llegó muchísima gente, ¿no? Y de esa manera, pues también la gente se comienza a interesar, los chicos, las chicas en las universidades, los motiva a seguir haciendo cosas, la gente detona otra vez el conocimiento en la transmisión de decir, oye, pues esto está interesante. Ya nada más con esto quiero cerrar. Se acerca en esta exposición una señora indígena ya viejita y su hija, ¿no? Dice, no podría como asegurarlo, pero pues eso cuando sientes que pues, era el ejemplo que la profeta, que ya no le hace mucho caso la hija a la abuelita, ¿no? Y cuando se acercan al puesto que teníamos, al stand, y empieza a ver los hongos, y uno de los estudiantes empieza a platicar con la niña de mira estos hongos, y la abuelita primero silenciosa y después les empieza a decir, pues así, y mi estudiante muy viva y muy atenta dice, oiga señora, ¿y cómo se llama? Y la señora empieza y le dice y le cuenta que esto es así, que esto es así, y la niña pasó así como de, wow, mi abuelita sabe mucho, ¿no? Y hasta la piel se le puso así. Ese tipo de acciones son las que creo yo que pueden detonar mucho el interés, ¿no? Que puede tener esto. No sé si todavía tenemos tiempo. Es que en todas las charlas que yo he escuchado siempre hay un problema que generacionalmente si el niño va a seguir el ejemplo del papá, y el problema no es que si el niño campesino o el niño de la ciudad sigue el ejemplo del papá, es que nosotros le creamos falsos dioses, ¿cierto? Nosotros creamos el dios de la Coca-Cola, y esos dioses de la Coca-Cola y el dios de la moda nos está acabando a nosotros. Pero nunca he visto propuestas de la universidad para que el niño permanezca en el campo, ¿cierto? A mí me preocupa que la universidad no tenga propuesta para el territorio, sino para él. Porque es que la universidad se perfila como un ente del conocimiento constantemente se reproduce, pero para ello ganar plata, más no para mejorar el territorio. Entonces siempre toda la charla es lo mismo, si el conocimiento generacional va a permanecer o no va a permanecer. Aquí un profesor muy bueno en Capital que habla de agromática. Yo nunca escucho
escuchado aquí en la universidad hablar de agromática y estuve entre los 5 mejores profesores, pero sí he escuchado que aquí va a llegar un cliente que quiere formar la cara, un turupi aquí, otro turupi acá, y porque hablan de eso. Digo, pero ¿por qué no me preocupan por la educación en sí? Sepa lo que fue creada la universidad y por qué estamos creando dioses falsos. Yo no entiendo por qué la juventud, ahora esa gente que se deforma la cara y son los dioses de ellos en este momento. Sí, no, compañero, tiene usted toda la razón. Y digo, se puede decir la Coca-Cola como un ejemplo, y no solo es la Coca-Cola, es otros alimentos, otros medios de comunicación, otras prácticas, incluso otros sitios, ¿no? La gente ahí donde yo vivo ya ni siquiera quiere seguir viviendo en el campo. La gente quiere irse a vivir, en el menor de los casos, a la ciudad, y en el mayor de los casos a Estados Unidos, ¿no? Si seguimos con esta lógica, pues nos vamos a quedar aquí solitos, ¿no? Y creo yo también, efectivamente, que la manera en que tenemos en la universidad de generación o la misión que tenemos en la universidad de generación de conocimiento no ha logrado del todo responder a las demandas sociales que existen, y muchas veces la generación de conocimiento y la demanda social no van en el mismo sentido. La generación de conocimiento nunca será mala. El conocimiento y la ciencia básica siempre se tiene que seguir haciendo, pero también es necesario, pues, voltear y reorientar a la generación de conocimiento que permita la resolución de necesidades concretas. Es decir, hagamos ciencia, sí básica, pero también co-construyamos estas políticas y estos intereses. Que no es fácil, pues no es para nada fácil, porque inclusive las lógicas de construcción de unos y otros no van en lo mismo. Es decir, una estrategia co-construida, pues tampoco se haga de la noche a la mañana. Es sentarnos, es platicar, es escuchar demandas, es ver yo qué tengo que ofrecer y si no soy yo quién, y empezar a construir, a co-construir proyectos que nos puedan servir de algo. Pero ¿qué pasa por otro lado? La universidad, a uno como docente dice, no, pues qué bueno que quieras hacer eso, pero tú tienes que entregarme esto, esto y esto y esto, ¿no? Dices, híjole, pues yo también tengo que mantener a mi familia, y pues esta es la regla, y bueno, buscas cómo, ¿no? Buscas cómo hacerlo. Pero creo que también nos hacen falta estrategias que nos permitan, pues, transformar de raíz las universidades para que esto pueda ser una realidad, ¿no? Y no seguir tratando de, pues, ver cómo le acomodamos, porque en ese ver cómo le acomodamos, pues, se nos puede ir la vida. Como no están viendo, puedes decirlo. Dicen que ya no. Pues ese ejemplo concreto no lo conozco. Pues tampoco, digo, como la humanidad desde la ciencia pues, se ha puesto a hacer mucho de este tipo de cosas, peces que brillan, sobre todo esto, ¿no? O sea, peces que puedan tener una característica
característica que te permita aprovecharlo y venderlo mejor, ¿no? Con los hongos puede pasar lo mismo, y no dudo nadita que pues, se trate de hacer como una transferencia genética al respecto y tener alguna cosa híbrida de esa forma. No sé qué tanto funcione porque los hongos, digo, puedes hacerlo, ¿no? O sea, insertas ese gen. Pero los hongos tienen mecanismos de reproducción, híjole, súper múltiples y muy elaborados, ¿no? O sea, de repente no es tan fácil que esto incluso se acabe fijando. Entonces, metodológicamente no sé si, bueno, habría que leerlo, ¿no? Habría que leer el trabajo y demás pues, para entenderlo mejor, pero pues supongo que va por ahí, ¿no? Este tema de la bioluminiscencia. Porque pues, es lo que nos interesa, ya diría el compañero, ¿no? Pues generar plata, generar riqueza para ello. Más allá que eso, pues no le veo alguna otra utilidad al tema de la bioluminiscencia, porque más bien evolutivamente lo que se ha concebido es que sea una característica que se haya fijado para poder atraer bichos que dispersen las esporas más fácilmente, no alguna otra cosa. Pero si tienes la referencia igual y me la pasas y lo echamos. Gracias. Muchas gracias. Bien, agradecer al doctor Juan Felipe Soto